aplicación de la parte oeste de la provincia de Puerto Plata, con la finalidad de dar a conocer a la opinión pública regional de todo el país el lanzamiento de las aspiraciones del diputado del licenciado José Tomás Díaz, aclamado por diferentes sectores dentro y fuera del Partido Revolucionario Moderno PRD. Vamos a dejar que sea Díaz que dé las explicaciones pertinentes a todos y cada uno de ustedes. Muy buenas tardes a todos los amigos de la prensa que están aquí presentes. Gracias por asistir a la convocatoria que le hemos hecho y agradecer que siempre que hemos necesitado de la prensa, sin que implique ningún compromiso para ustedes, pues tenemos ustedes siempre escudo. Buenas tardes para la provincia de Puerto Plata y en específico el bloque oeste, el municipio que lo compone el municipio de Inver, Altamira, Guadanico, El Mamey, La Isabela y Luperón. Como decía el buen amigo Humberto Francisco, lo hemos convocado para hacer oficial nuestras aspiraciones, para optar por la candidatura a diputado por este bloque oeste. Nosotros entendemos que hay muchas cosas que todavía se pueden hacer y que lamentablemente por alguna razón de los diputados que hemos tenido no se han hecho. Con esto no quiero decir que en su medida ellos no hayan hecho su trabajo, porque son personas laboriosas y fajadoras y entiendo que han desempeñado un rol. Nosotros creemos y hemos hecho un levantamiento de algunas de las propuestas de ya sea la creación de ley, modificación de artículos de leyes ya creadas, que deben adecuarse a los tiempos que estamos viviendo. Entrando en materia de manera rápida, tenemos, por citar un caso, la ley 302 que rige los honorarios de los abogados. Esa ley fue votada hace mucho tiempo, ya alrededor, tiene unos 40, quizás 30 años, donde 100 pesos era una alta suma de dinero. Al día de hoy, lamentablemente, por la devaluación que tenemos de la moneda, cuando se habla de 100 pesos, no se lo puede dar uno siquiera a los niños nuestros cuando van al colegio y a las escuelas, porque sienten que no llevan nada. Entonces esa ley prevé, por citar un caso, las vacaciones por la notificación de un acto de alguacil, habla de 50 centavos, 100 pesos, y el mínimo que un alguacil nos está cobrando por la notificación de un acto, inclusive dentro de la misma comuna, en el mismo caso de aquí del municipio de Inver, oscila entre 600 a 1000 pesos. Pero cuando uno somete un estado de costas y honorarios, el juez tiene que regirse porque tiene una ley que es la que decide con relación a los honorarios de los abogados. Por otra parte, tenemos una ley que, aunque no es muy vieja, también debe adecuarse a los nuevos tiempos, además de las contradicciones que tiene, que es la ley 108-05, que tiene que ver con la ley de tierra. Tiene un procedimiento que manda mucho al Código Civil, al derecho común para su aplicación. Entonces nosotros entendemos que esa ley se debe bastar a sí misma. Por citar un caso ahora mismo, que hay una previsión en cuanto al referimiento en materia de tierra, que hay una ambigüedad, porque da cuenta que se puede iniciar el referimiento sin una instancia cursando ante el tribunal. Entonces tenemos un reglamento que, cuando tomamos el reglamento y la ley, existen contradicciones tanto entre el reglamento y la ley, y creemos que eso podemos hacer un esfuerzo y lograr que esa ley esté acorde y que no tenga la necesidad de acudir a otra legislación para su aplicación. Tenemos el caso también de la ley 4108, que instituye la carrera administrativa de los trabajadores. Esa ley, de alguna forma, no consagra el principio de igualdad, ya que en el caso de los trabajadores temporales, que son contratados por cierto tiempo, pero que
se prolongue en el tiempo la actividad laboral que están realizando, pero al término de ese contrato de trabajo no hay indemnizaciones laborales para ese trabajador, y no obstante a que ha hecho una labor igual que otros trabajadores que cuando termine el contrato deben pagarle las indemnizaciones. En este caso, ese trabajador se va a su casa sin recibir nada a cambio. Tenemos el caso también del artículo 121 y siguiente de la ley 136-03, que rige el procedimiento de la adopción. Aquí ahora mismo hay muchos niños que han quedado en estado de orfandad, son huérfanos, y cuando aparece una persona que quiere adoptarlo, prácticamente inicia un proceso para la adopción, pero tiene que dejarlo en el camino y se desencantan, porque son tantas las trabas que tiene, que pone la ley, el procedimiento, los requisitos que se le exigen, que finalmente los procesos de adopción que se inician en un alto porcentaje lo dejan abandonado porque no quieren someterse, y es demasiado lo que se le pide para alguien que lo único que quiere es darle el calor, darle el derecho a que ese niño pueda tener una segunda familia. Y lamentablemente hemos visto pocos esfuerzos de los legisladores a los fines de que eso pueda ser corregido y que finalmente un niño que pierde a sus padres pueda tener nuevamente un padre sustituto. Está también una situación que se ha dado y se está dando mucho aquí en el país, y es las relaciones de hecho, el concubinato. El concubinato se dictó una sentencia hace aproximadamente 15 años, creo que en la Corte de La Vega, que reconoció derecho al concubinato, y después nuestra Carta Magna también se hizo constar de que las relaciones consensuales en los concubinatos producían un efecto jurídico. Pero ¿qué pasa? Para poder reclamar en justicia al término de esa relación, como pasa cuando existe un contrato de matrimonio, es decir, que las personas se han casado legalmente, entra una etapa donde uno de los esposos, que sea que esté reclamando, pues tiene que iniciar trámites, buscar muchísimas pruebas para demostrar que ciertamente existió esa relación de hecho y poder reclamar los derechos que hayan nacido dentro de esa relación. Y hay personas que inclusive a nosotros como abogados se nos ve con malos ojos, porque entienden que el hecho de que defienda a Pedro o a Juan, en esos casos, cuando se demanda, pues uno se está prestando prácticamente para ocultar o no querer entregarle los beneficios que ha producido esa relación de hecho. Creo que si nosotros maduramos bien un anteproyecto de ley en lo referente al registro de ese matrimonio o de esa unión que de hecho y que quede constancia, estaríamos evitando que esos esposos que se separan, al momento de terminar esa relación, simplemente vayan a un lugar donde está asentado ese registro, que no es un matrimonio, pero está asentado el registro por los dos esposos. Por citar un ejemplo, en la legislación española eso es posible, y entendemos que con poco esfuerzo aquí en República Dominicana podría eso lograrse. También tenemos el caso de la ley 4314, que rige los inquilinatos aquí en el país. A veces los propietarios de inmuebles dedicados a la renta tienen hasta miedo alquilarlo, porque a la llegada del término del contrato del alquiler, para recibir de nuevo ese inmueble hay que hacer malabares. De igual forma, cuando no pagan el alquiler, también, pero ¿qué pasa? Esta ley trae un trámite o un procedimiento tan burocrático que el propietario tiene que ver transcurrir un largo tiempo, gastar dinero, en fin, para poder tener su propiedad nuevamente. Entonces nosotros creemos
que con poco esfuerzo también se puede legislar para modificar esa ley, porque siento que el derecho de propiedad que lo consagra nuestra Constitución se ve afectado por los trámites que esa misma ley contiene. También tenemos el caso de la creación de una ley, porque no tenemos. Aquí todo el que quiere dedicarse a la venta de propiedades sin ningún tipo de requisito, abre una oficina y monta un real estate, pero no tiene siquiera los requisitos mínimos que garanticen que un inversionista que compra a través de ese real estate, pues tiene las condiciones, tiene la protección. Entonces, nosotros debemos trabajar para que exista una ley que la persona tenga cierta preparación, requisitos mínimos, como para usted abrir una oficina de real estate. Tenemos un tema que ha sido un poco espinoso desde hace mucho tiempo y que yo creo que ha sido hasta injusto. El Código de Trabajo trae un capítulo que tiene que ver con el trabajador doméstico. El trabajador doméstico, en el artículo 258 al 265, esos pocos artículos son los que rigen al trabajador doméstico, pero esos trabajadores no tienen los derechos normales que tienen los demás trabajadores. Y yo digo, la trabajadora de su casa, que llega a las 8 de la mañana, a veces son las 8 de la noche y todavía está fajada trabajando, que le atiende a sus hijos, que le prepara su comida, que le arregla su ropa, en fin, puede esa persona estar excluida de no tener los mismos beneficios que tiene el trabajador que va a una zona franca, que va a un hotel a trabajar. Yo creo que debiera tener más beneficios que el trabajador doméstico, aunque ahora el ministro de Trabajo, en base a una resolución, se resolutó para que se les reconozcan iguales derechos. Lamentablemente esa resolución fue atacada ante el Tribunal Constitucional y es evidente que el Tribunal Constitucional la va a anular porque no entra dentro de la competencia del ministro de Trabajo el resolutar en ese sentido. Entonces, si trabajamos en la modificación del artículo 258 al 265 del Código de Trabajo, podríamos igualar al trabajador doméstico con los demás trabajadores. Tenemos algo muy novedoso que también pasó con la pandemia, y es el teletrabajo. El teletrabajo, como se tomaron medidas para que los trabajadores no se mezclaran por un asunto de protección, no hacer tumulto, entonces se empezó a trabajar desde la casa. Ese trabajo, no obstante que ya pasó la pandemia, todavía se sigue haciendo, pero lo que trabajan de esa forma, hay derechos que no se le están reconociendo. Por citar un caso, el trabajador que está en su casa y que está sentado en un mueble, en una silla o en un sillón, y se para de ahí a buscar un vaso de agua, o parándose de ahí se cae, y parecería que no está protegido porque se ha entendido que eso no es un accidente de trabajo. Entonces se debe legislar porque ya es una figura que está tomando mucho auge. Se han hecho ensayos, se han hecho prácticas, pero no se le ha dado el carácter de seriedad que debe tener, y en otras legislaciones como creo que Chile y en el mismo España, pues ya el trabajador que labora de esa forma, el teletrabajo, tiene toda la prerrogativa y los mismos beneficios del trabajador que está en la empresa, que está en la fábrica laborando. También tenemos, ya por último, para no cansarlo mucho a ustedes con lo que tiene que ver con la creación y modificación de leyes, tenemos la ley 8701 que crea el sistema de la seguridad social. Esa ley fue votada, se aprobó, es una iniciativa del doctor Iván Rondón, que a la sazón era senador por el Seibo. En ese tiempo era una ley excelente para su aplicación y se estaba aplicando, pero luego con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta
que esta ley que dice que es seguridad social ni es segura ni es social. Los trabajadores, que son las personas que más deben beneficiarse de ella, ustedes ven lo que está pasando con eso. Entonces tenemos que meter mano dura con eso. Ya por último, en cuanto a los aspectos locales, entendemos que de nosotros llegar al Congreso se gestionarían las instalaciones de naves de zona franca, que aquí se ha convertido quizá en un cliché, pero no he visto que nadie se haya preocupado porque eso ocurra, sino que ahora, gracias a Dios, escuché el anuncio de que va a pasar, pero no hemos tenido la iniciativa nosotros de que estos municipios del bloque oeste se beneficien de una zona franca, que la puedan colocar, por ejemplo, en la Isabela, que la coloquen en Inver. En fin, lo importante de eso es que este bloque oeste, que ha estado olvidado y que se ha entendido que prácticamente no pertenece a la provincia de Puerto Plata, porque las cosas no las hacen llegar prácticamente cuando sobran, entonces se le toma en cuenta. En el caso de ustedes, los periodistas, yo en lo particular siento mucho agradecimiento, porque contrario a lo que entienden algunos, que cuando un periodista hace una crítica, lo que nos está atacando, yo siento que nos está ayudando. Pero ahorita preguntaba y decía, ¿qué legislador se le ha acercado a ustedes para escucharlo y decirle qué necesidad tienen para llevarla al Congreso? Pero lo más mínimo es, siempre escucho a Humberto que dice que ninguno de los periodistas de aquí reciben siquiera una publicidad de la Cámara. Entonces yo creo que ya es tiempo de que ustedes sean tomados en cuenta, pero para eso necesitamos trabajar. Nosotros entendemos que tenemos las condiciones como para representarlo a ustedes, representar el bloque oeste ante la Cámara de Diputados. Si ustedes tienen alguna pregunta que entiendan que debo contestarle, pues estoy abierto a eso. No hay ningún problema, la pregunta que sea. Julio César levantó la mano primero. La escogencia de los candidatos a la Diputación por la parte obrera. ¿Cómo estará organizando el partido dicha escogencia? Si será con primaria abierta o primaria cerrada. Y ya en la parte final, ¿cuántos precandidatos hay? Julio César, hace 5 días aproximadamente, el partido se reunió y se resolvió que en el caso del presidente iba a ser elegido mediante el procedimiento de primaria cerrada del presidente. Las demás candidaturas, regidor, alcalde, diputado y senadores, iba a ser mediante el método de encuesta o primaria cerrada. Y con relación a la cantidad de candidatos que hay, hasta ahora está la compañera Sheila Cabrera, muy buena candidata, el actual diputado Juan Medina, excelente persona también, el buen amigo Clay Brito, que es un hermano, y quien les habla. Nuestras aspiraciones nacen, siempre nosotros somos críticos de alguna forma, pero criticamos y nos quedamos solamente criticando. Yo entiendo que en vez de nosotros quedarnos criticando, debemos ir al terreno a jugar y cambiar las cosas que nosotros entendemos que no se están haciendo, que están mal, que es la situación que está pasando actualmente. Y con relación al apoyo de nuestra candidatura, de todos los PRMistas, no solamente pretendemos que los PRMistas sean los que nos apoyen, sino todos los partidos, porque va a ser una propuesta y yo no voy a ser un diputado para el PRM solamente, sino para el bloque oeste, compuesto por todos los políticos o todo el que tenga un interés, ya sea en el PLD, en la Fuerza del Pueblo, el PRM. Y creo que por primera vez podríamos nosotros no sonar, porque sería una mala expresión, pero creo que por primera vez nosotros podríamos tener una gran oportunidad ante el Congreso de que se escuche a alguien, de que alguien no tenga que esperar para que se le haga una cancha, para que se le haga un estadio, en fin, cualquier cosa de esa,
pararse en un turno en la Cámara, sino que cuando se le somete un presupuesto se siente a leerlo, el presupuesto nacional de la nación, y que ahí pueda introducir las obras que entiende para su demarcación territorial y que converse con el pueblo, porque aquí yo no he visto que se está haciendo eso, que los legisladores, una vez vi que Paliza lo hacía cuando fue senador, que conversaba con el pueblo para ver la necesidad del pueblo y llevarla al Congreso. En este caso pretendemos hacer eso. Es un avance, viene un lanzamiento en grande con toda la circunscripción número 2. Y por conducto de ustedes, a los habitantes de estos municipios, nuestra intención de aspirar, porque hay algunos que todavía estaban esperando, decían, pero ¿va a aspirar sí o no? Este es el primer paso, que sirva de conducto. Ya estamos en cada municipio, en cada distrito municipal, formando los equipos para empezar a trabajar, y en su momento pues ya haríamos algo de otra forma que pueda entenderse que es un lanzamiento de ser necesario. Si entendemos que no es necesario, por las mediciones y las cosas, y ustedes, que voy a aprovechar el momento para que se conviertan en mi consejero, que cuando entiendan que algo está mal en cuanto al manejo de la candidatura me lo hagan saber. Yo no me pongo bravo, yo puedo hacer bendito en el momento, pero siempre voy a estar agradecido. Siempre recuerdo que alguien me decía que Fifi y Humberto me atacaban cuando yo estaba en el ayuntamiento, y yo le decía, no, es todo lo contrario, ellos quieren que yo quede bien, porque cuando denuncian que algo está malo por aquí, no me lo están tapando, yo no tengo ojos donde quiera, sino que los ojos míos son ellos y me están ayudando a que yo desempeñe una buena gestión. Lo mismo le digo a ustedes en cuanto a esta candidatura, es de ustedes también, que todos somos el bloque oeste, y como todos somos el bloque oeste, lo que entiendan que está mal, lo único que hay que hacer es dar los pasos para corregir.